hermanos. Ahora vamos a estar viendo un poco acerca de cómo Dios está obrando, cómo obraba y también cómo está obrando en nosotros hoy en día. Pues hermano, cuando hablamos del cristianismo, no es algo que simplemente alguien decidió, pues voy a seguir a Cristo, sino es Dios haciendo un milagro en la vida de nosotros. Pues Dios quiere controlar nuestra vida. Él quiere ponernos en buen camino. Nosotros no estamos simplemente siguiendo algún tipo de religión, algún tipo de tradición, sino que nosotros estamos siguiendo el verdadero Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pues hermano, cuando hablamos de nuestra vida cristiana, es una vida transformada. Y cuando pensamos en esa transformación, es muy bonito ver cómo Pablo está describiendo su encuentro con el Señor. Por eso, número uno, vemos la certeza de la revelación divina. La certeza de la revelación divina. Hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos predicando la revelación divina. Pablo aquí está describiendo, está hablando acerca de su vida, dando un poco de la historia, cómo fue la mano de Dios directa en la vida de él, que le trajo hasta el punto en donde estaba. Hermano, nuestra vida no es un momento de que simplemente es por casualidad, sino que es Dios obrando en nuestras vidas. Igual como la vida de Pablo, él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y por nunca deben ver a la iglesia y cristianismo simplemente como de opciones a ver hasta cuándo. No, Dios quiere algo de nosotros en nuestra vida. Amén. Eso no me convence mucho. Dios quiere algo de nuestra vida. Amén. Muy bien. Por eso aquí estamos. Señor, úsanos. Yo estoy pidiendo, Señor, para jóvenes en nuestra iglesia, que Dios les llame en este año. Estoy pidiendo, Señor, que en otra semana más, en la noche de involucramiento, que varios más van a encontrar su lugar para servir a Dios también en nuestra iglesia. Ese propósito es para unirnos más, para hacer lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso cuando pensamos en eso, en inciso A, vemos que el evangelio no fue descubierto por hombre. No fue descubierto por hombre. Mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Rápidamente, hermano, ven conmigo aquí en 2 Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo, quiero que tenga sus Biblias abiertas. Vamos a estar viendo varios lugares en la Biblia. Quiero ayudar a mantener, ser despiertos esta tarde. Muy bien, esta mañana vi algunos que estuvieron con ojos muy pesados, y luego voy a ayudarles esta tarde. Segunda Timoteo 3:16, un texto muy conocido. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Están viendo que la palabra de Dios y toda es para nuestro bien. Por eso, mientras que predico, Dios ahora está hablando acerca a nosotros de su palabra. Más adelante, hermanos, 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro, más unas páginas más adelante en su Biblia. 2 de Pedro capítulo número 1. Voy a darle un momento para encontrarlo. 2 de Pedro capítulo número 1. Versículo número 21. Según de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora puedo volver al lugar porque vamos a estar aquí en Gálatas siempre, pero os quería traerle, hermanos, la palabra de Dios es sobrenatural. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios no es un libro de buenos pensamientos, sino es la verdad de Dios para nosotros. Ahora, Dios tiene su manera para relatar su palabra a nosotros. Él usa la palabra de Dios y también la predicación de la palabra de Dios. Esos son modos para ayudarnos a encontrar lo que Dios quiere para nuestra vida. Pues Pablo está hablando de su vida y cómo fue. Cuando hablamos de la manera que él tiene, ¿no?, que él le está hablando, estamos hablando de su llamado o su posición.
Y él usa la frase hago saber. Ahí en versículo 11, mas os hago saber. Una buena manera para decir eso, me gusta mucho. Nos hizo saber. Yo les hago saber. Cuando uno dice eso, no simplemente les digo, no. Os hago saber. Más énfasis, más importancia. No simplemente está declarando, está haciendo saber. Significa declarado con verdad, preciso, seguro, con énfasis. Pues Pablo ahora está en un punto, primero hablando acerca de los que quieren engañarnos, que hay que separarnos de ellos. Pero ahora está hablando de la verdad, que es algo grande en nosotros. Pablo dice que no fue llamado por un hombre. Él está bien claro en que era Dios trabajando y obrando en su vida. Un dicho en inglés que dice, llamado por su mamá, enviado por su papá. Muy bien, algunos predicadores no tiene mucho don, no tiene mucho llamamiento. Fue llamado por su mamá y enviado por su papá. No, el predicador es llamado por Dios, enviado por Dios. Es algo que necesitamos tener en nuestras vidas. Ser apóstol, como ser predicador, no es una carrera. Cuando hablamos de un predicador, es un don dado por Dios, es un llamado de Dios. Es bueno tener deseo, y muchas veces Dios respeta el deseo con un llamamiento. Pero hay que entender que es Dios quien está moviendo. Hermanos, cuando hablamos de los mensajes predicados, cuando estoy organizando, estoy pidiendo a Dios por sabiduría, por dirección, y cada vez Él casi me sorprende cuánto quiere hacer con nosotros a través de su palabra. Él hace cosas que ni yo puedo explicar. Son cosas para ayudarnos a nosotros. Hermanos, un predicador es llamado. Un colegio ayuda en su capacitación, pero no llama al predicador. Muchos predicadores en esta época no demuestran un llamamiento, hasta que menos y menos escuchamos mensajes sobre el llamamiento. Está cambiando. En un tiempo fueron llamados. Hoy en día están buscando una manera para vivir en ese mundo. Su preparación para sus mensajes viene de otro en línea, una página de web. La inteligencia artificial es su fuente. No demuestran integridad ni valores bíblicos de santidad. Cuando hablamos de Pablo, él está diciendo, hay algo diferente en mi vida. Y comenzó con Dios haciendo algo en mi vida. Y por eso él está hablando de cómo Dios nos quiere hablar a nosotros hasta en ese mismo momento. Pablo dice, no es según hombre, su vida transformada. Cuando hablamos de nuestra vida, yo tengo muchos mentores en mi vida. Mucho de mi manerismo viene de mis mentores que yo he aprendido. Hay algunos que han dicho que conoce al hermano Charles King. Él era mi pastor cuando yo fui llamado en mi primera capacitación. Y algunos dicen, pues hermano, predica como él. Ahora, no estoy intentando predicar como él. No estoy imitando y predicando sus mensajes, que eran mensajes excelentes, pero es la influencia de hombres en nuestras vidas. Por eso un predicador no es una isla que simplemente nadie tiene influencia. Sí hay influencia en nuestra vida. Para un predicador llamado, no hay mejor lugar que la Iglesia Bautista de Lancaster. No hay mejor pastor que el pastor Chapo que nosotros tenemos.
Cuando hablamos de nuestras vidas, si Dios quiere hacer algo en tu vida, joven, escuchen bien. En este año, si Dios quiere hacer algo en tu vida, estás en el lugar perfecto para que Dios haga algo en tu vida. Pues cuando yo veo la vida, veo que Dios está haciendo mucho con nosotros. No hay nada nuevo. No estoy diciendo que yo no aprendo de nadie. Claro, estoy aprendiendo de otros. Pero hermanos, yo quiero escuchar de Dios y predicar lo que Dios tiene para nosotros. Y el apóstol Pablo está declarando eso. Vemos también, si se ve, que el evangelio fue declarado por Jesucristo. Versículo 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando hablamos ahora del evangelio de Jesucristo, busca, mis hermanos, el libro de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Como digo, hermanos, vamos a estar buscando un poco. El mensaje va a durar en esta tarde un poco, yo creo, pero gracias a Dios tenemos tiempo. No hay nadie que que necesita nada en ese momento. Ya andamos satisfechos, ya listos para escuchar. Dice que en Hechos capítulo 9, vamos a ver un poco de su manera, cómo él fue llamado. Dice Saulo, Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajase presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra. Oyó una voz de que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando hablamos de Pablo, vemos la manera que Dios estuvo directamente involucrado en lo que era su llamamiento. Dios usa hombres en su desarrollo, usa hombres para ayudarnos a nosotros. Cuando él estaba allí, Dios llamándole, poniéndole como apóstol, dirigiéndole a los gentiles, vemos que él ahora está al punto de ayudar a otros. Por eso estamos viendo que él estuvo dispuesto para escuchar. Cuando vemos aquí en nuestro pasaje, en versículo número 6, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso él está hablando acerca de quién es y lo que él quiere que hiciera. Cuando vemos en Hechos 9, 27, dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Primera Tesalonicenses 2:3 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué están viendo? Con Pablo, él recibió a Dios palabra directa. Y luego él, ahora hablando con otros, dijeron: esa es la palabra de Dios que escuchamos. Es la palabra de Dios que nos hace la diferencia. Hermanos, esa no es diferente hoy en día. Cuando Dios está hablando, debemos entender: es la palabra de Dios. Dios quiere agarrar a nuestra atención. Dios quiere ponernos en su camino. Dios quiere que crezcamos y que sigamos en esta vida. Dios tiene algo para nosotros, como vemos aquí con él. Segunda Corintios capítulo 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto,
les queda en el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Uno que es inconverso, que no conoce a Cristo, tiene un velo, no entiende. Cuando uno habla de Cristo, no entiende muy bien hasta que aceptan a Cristo como su Salvador, y luego se quita el velo y ahora entiende lo que está diciendo. La vida comienza de ese momento, una transformación para Dios. Qué bonito Dios habla. Me gusta mucho hablar con personas, especialmente uno que es católica y se está muy metido en sus tradiciones y sus ritos, y luego, así como estamos hablando, empiezan a entender que es Jesucristo a quien debemos poner nuestra fe. Y cuando inclinan su rostro y reciben a Cristo como Salvador, cómo cambia hasta el aspecto de esa persona. Cristo hace algo en nuestras vidas y Él quiere darnos. Por eso, hermanos, hay una certeza de la revelación divina. Si hay una sola cosa que vamos a aprender, valdría la pena aprender que cuando Dios habla es algo de Él. Cuando leemos la Biblia es de Él. Cuando escuchamos la predicación de la palabra es de Él. Y Él quiere hacer un cambio en nuestras vidas también. La certeza de la revelación. Segundo, hermanos, la comparación de la religión de los judíos. Versículo 13 dice, volviendo ahora a Gálatas otra vez, Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Por eso ahora está hablando acerca de lo que pasó y lo que está pasando. Inciso A, vemos la persecución de las iglesias por parte de Pablo. La persecución. Cuando vemos a Pablo, lo vemos primeramente, su nombre en ese momento fue Saulo. Y luego, como él ahora está en Cristo, vemos que él es el mismo que es Pablo. Cuando vemos a Saulo, a Pablo en el inicio, vemos que él era un enemigo de Dios. Por eso él está hablando y él está diciendo dos cosas importantes. Aunque era enemigo de Cristo, número uno, era religioso. Él no solo simplemente era un sicario, no era un sicario, no era un asesino. Él no solo estaba buscando a quien podía matar, sino que en su religión mejor morir el incrédulo de ellos acerca del judaísmo. Y luego, segundo, vemos que era religioso. Segundo, era intolerante a las creencias cristianas. Por eso no aguantaba otro que tenía su fe en Cristo. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Por eso él ahora está diciendo que él persiguió la iglesia de parte de la religión de quien era. Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así, hermanos, es la religión. La religión simplemente está cerrada en su forma de pensar. Es un enemigo. Para nosotros, creyentes, los en Cristo, queremos ganar a los incrédulos. No queremos encerrarlos. No los queremos matar. No son nuestros enemigos. Cuando yo hablo con alguien que no cree en Cristo, pues yo siento por esa persona. No lo veo como un diablo o un enemigo, sino es uno que todavía está puesto el velo y necesita ayuda a quitar el velo. Igual como Pablo, en su manera, él era un instrumento grandioso para Dios. Hechos 26:11 dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar
y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Está hablando de que como él estuvo en contra. Y hermanos, en Cristo muchas veces hay unos, y probablemente entre nosotros, que antes eran enemigos de Cristo. Yo en las iglesias que he iniciado siempre encuentro a alguien que es bien en contra de mí, bien en contra de nuestra iglesia. Lo ve como algo mal. Un hombre una vez llegó a un servicio y enojadísimo, le estuvo enojado, y luego traté de hablar con él y él hablando, no está mal lo que está haciendo. Yo digo, ¿cómo está mal? ¿Qué he dicho que era mal? ¿Está mal portarse uno a otro? Pues sí, está bien, pero lo que está haciendo está mal. Él dijo, yo voy a mi casa, voy a sacar mi arma y voy a volver aquí a la iglesia. Y dije, pues hombre, cuidado. Y dije, somos muchos aquí, usted no es uno solo, debe tener cuidado porque va a tener una sola oportunidad y alguien va a ganar, ¿verdad? Por eso empecé a hablar con él, pero él enojado. Hay muchos que son enojados, unos que después reciben a Cristo, igual como Pablo. Y cuando tienen a Cristo en su corazón, ¿cómo cambia el asunto? De un enemigo hasta el mejor amigo que he tenido. Los que no conocen a Cristo tienen a alguien adentro de ellos, de Satanás, en contra de la verdad. Cuando vemos a él, vemos también la pasión de Pablo por los judíos. Vemos los judíos aquí en versículo número 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Eran hombres con más pasión para su tradición, más pasión para lo que era su rito, que hubo para una relación con Cristo. Pero vemos que Pablo está hablando de ellos, aventajar, tomó ventaja de su estado. Ellos estuvieron en serio en lo que estuvieron haciendo en contra. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él dijo, yo soy el ejemplo de la religión. Si alguien piensa que es mejor, vamos a tener una competencia, yo les voy a ganar. Pablo, él era bien de los judíos, pero él dice, cuenta todo como pérdida por amor de Cristo. Cuando uno conoce a Cristo, ve la diferencia en la vida de él. Ahora, él está hablando, y hay que recordar, todo eso es en luz de los falsos profetas, de los que están provocando divisiones, de los que están haciendo más débiles a los cristianos. Y Pablo diciendo que está sorprendido que tan rápido, tan pronto se han desviado de la gracia de Dios. Y él está hablando ahora acerca de por qué tenemos esta creencia en Cristo. Por eso vemos ahora la certeza de la revelación divina. Segundo, la comparación de la religión de los judíos. Y número 3 ahora, el conocimiento de la verdad de Dios. El conocimiento de la verdad de Dios. Empieza a hablar, por ejemplo, dice en versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde cuándo? El vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Muy interesante pensar en eso. Fue apartado. ¿Por qué fue apartado? Él fue apartado porque Dios es un Dios omnisciente, un Dios soberano, un Dios que sabe nuestro futuro. Él sabe quiénes van a recibir a Cristo y quiénes no. Él sabe lo que va a pasar con nuestra vida.
Él no está diciendo simplemente que fue apartado por Dios en eso, sino también porque es la omnisciencia de Dios. Dios ahora está obrando. Pablo dice ahora: yo soy instrumento de Dios, no por mi voluntad, sino por voluntad de Dios. Si fuera mi voluntad, todo empezaría con mi conversión. Pero si es de Dios, está toda la escena, todo el mundo que Él ahora, en donde Él está obrando. Por eso es Dios en nuestra vida. Es Dios que está moviéndonos y usándonos en nuestra vida. Por eso, hablando de Él, primero, inciso A, el hombre de Dios fue consagrado. Otra palabra, eso es apartado. Ahora, yo sé que es difícil entender como que desde nacimiento fue llamado, siendo ahora perseguidor, matando a Esteban y a otros, y ahora en el Evangelio. Otra vez voy a repetir, esa soberanía de Dios está basada en su omnisciencia. O sea, para Dios el futuro es igual que para nosotros la historia. Cuando vemos la historia nosotros vemos todo lo que pasó y no hay nada que lo podemos cambiar, y entendemos eso. Es una verdad muy fácil para comprender. Ahora, con Dios Él ve al futuro de igual manera. Él sabe cada paso de cada uno que vamos a hacer. Él no está manipulándolo, sino que Él lo sabe. Pues cuando hablamos de su conocimiento, está de todo, 100% historia, igual como el futuro. Por eso vemos que ahora Pablo es uno consagrado o separado de Dios. Vemos ahora unos textos para entender eso. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando hablamos, hermano, de Dios obrando nuestra vida, no somos nosotros, sino Dios en nosotros. Ahora, Él está hablando de su llamamiento. Él está hablando de cómo Dios está usándole. Pero también ahora está hablando en como que siempre Dios está en control de nuestras vidas. Es Dios que sabe, Él conoce quiénes son. Es Él quien obra en nosotros. Por eso, si está sirviendo a Dios, no es usted, sino Dios en usted. Solo somos instrumentos. Por eso no hay nadie mejor que otro, porque es Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Porque queremos dar lugar ahora a Dios para que Él nos forme a nosotros. Hay 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio. Está hablando, refiriendo a la nación de Israel, que nosotros somos como ellos. Cuando Moisés fue llamado, cuando Abraham antes de Moisés, Dios ahora está diciendo que le va a levantar una nación. Por eso estamos hablando, hermano, nosotros somos parte de esa nación desde aquel entonces en nosotros también. Por eso vemos el conocimiento de la voluntad de Dios, y también, si ve, el hombre de Dios fue capacitado. Ahora vemos cómo él fue capacitado. Dice en versículo 16, no consultó con un hombre. Vemos que pasó tiempo con Ananías en Damasco. Él estaba con Dios en Arabia, como vemos allí en versículo número 17. Por eso vemos ahora que ahora está siendo capacitado.
Eso bien claro, es Dios quien llamó, es Dios quien me dio. Pero vemos también hombres que estuvieron involucrados en su ayuda. En Efesios 3, 2 a 7. Busquen conmigo ahí, Efesios capítulo número 3. Efesios 3, un libro más adelante en la Biblia. Efesios 3, 2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hablando de lo que hizo Cristo en él. ¿Por qué vemos con él? Él se no consultó con un hombre, pasó tiempo con Ananías, estaba con Dios en Arabia, y luego número 4, regresó a Damasco. Y ahí en Hechos 9, 22, otra vez volvemos al libro de Hechos, conmigo hermanos, Hechos capítulo número 9. Hechos capítulo 9, versículo número 22. Dice la palabra: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Vemos ahora como él está en Damasco, mismo lugar que fue para llevar los creyentes a Jerusalén, ahora predicando a otro para convertir a otros. Y los ahora de la religión estuvieron en contra de él. Vemos como Dios estuvo obrando su vida. Número 5, él fue a Jerusalén, que vemos en versículo 18. Y lo 21, fue a Siria, a Cilicia. En Hechos capítulo 11, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando vemos ahora cristianos por primera vez, es por mano del mismo Pablo predicando y enseñándoles. Por eso vemos, hermanos, que el hombre de Dios ahora fue capacitado y ahora listo para su ministerio. Números sencillos, hermanos. El hombre de Dios estaba comprometido. Estaba comprometido. Vemos que él estuvo comprometido en su vida. Aquí estamos otra vez. Voy a volver ahora también a Gálatas capítulo número 1, versículo 23. Solamente oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Ahora hablando Pablo hace eso. Por eso él ahora está comprometido. Número 1, vemos abajo: comprometido para predicar. Comprometido para predicar. Hermanos, cuando Dios llama a uno a predicar, no hay nada más que puede hacer. Hace muchos años estuve hablando con otros hermanos y hablando si no estuvieran en el ministerio lo que hubieran estado haciendo, y yo estoy pensando, pues si yo no estuviera en el ministerio, yo ni sé qué haría. Yo no sé nada más que predicar, no sé nada más que el evangelio. Bueno, cuando hablamos de Dios, cuando Él está en la vida de un predicador, no hay nada más que puede hacer. Vemos que ahora Pablo, él está comprometido a predicar el evangelio. Alguien me preguntó qué va a hacer cuando jubila. Pues en primer lugar, yo ni estoy planeando jubilar, pero quién sabe qué significa eso. No estoy planeando parar de predicar. Y quiero predicar mientras que puedo predicar.
mientras que me puedan entender, mientras que tengo lugar. Y si no tengo lugar aquí, voy a buscar otro lugar. Yo no voy a parar de predicar el evangelio. Es lo que somos, es lo que soy, es lo que es un llamado de Dios. No hay otra cosa que podemos hacer, comprometidos. Y luego vemos también 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Por eso estamos contentos. Luego también comprometidos, dar la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios. A Él pertenece la gloria. Él merece la gloria. Cuando Él está hablando de nosotros como creyentes, nuestra vida solo es por la gracia de Dios y la gloria a Dios. Si Él nos quiere usar a su gloria, servimos. De hoy en 8 días, en este mismo culto, servicio, va a haber la noche de involucramiento. Y yo voy a estar predicando en cómo involucrarse al ministerio. Ahora, una cosa es tiempo completo, otra cosa es servir a Dios. Y vamos a estar hablando acerca de servir a Dios. No hay nada más bonito, apartar tiempo, sacrificarse. Si le cuesta, le costará el tiempo, le costará para poder servir a Dios, sí cuesta, pero al final no hay nada mejor en la vida. Pablo, comprometido, voy a predicar. Ay de mí si no predico. Y luego voy a glorificar a Dios con nuestras vidas. Este año, hermano, vamos a orar que el Señor nos use en una manera más real. Joven que esté preparándose para que si Dios decide usarte como un predicador, que estés preparado. Hermanos, que estemos guiando nuestras familias, que estamos involucrándonos más y más en lo que es de Dios. Dios en nosotros y usándonos a nosotros. Cuidado, hay los falsos que están allá. Hay unos que te van a querer desanimar. Jóvenes tienen amigos que piensas que son amigos, que no son amigos. Te quieren llevarte para abajo en tu vida cristiana. Cuidado, Dios nos quiere usar. Un día pronto viene por nosotros y pasaremos toda la eternidad con Él. Mientras que vivimos, que respiramos, vamos a servir a Dios con nuestras vidas.